Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a ver el resumen de Aprende en Casa 3 de Matemáticas segundo grado de secundaria, del 1 al 5 de marzo. En la semana comenzamos hablando de la variación lineal, pero para entender la variación lineal vamos a recordar las características de la variación de proporcionalidad directa. Recordemos que una proporcionalidad directa, su gráfica siempre nos va a representar una línea recta. Cuando la variable independiente aumente, también nos va a aumentar la variable dependiente siempre en la misma proporción. Existe una constante que le llamamos K de proporcionalidad y la recta que representa pasa siempre por el origen del plano cartesiano, es decir, por la coordenada 0,0. En este caso, en la variación lineal, también nos va a dibujar una línea recta. Es la característica que comparten en común. Entonces, tanto la variación proporcional directa como la variación lineal nos representan una línea recta. Pero en la variación proporcional, hemos dicho que cuando aumenta una variable o disminuye, va a disminuir siempre en la misma proporción una con otra. Y la gráfica tiene que pasar por el origen. Acordémonos que la representación algebraica de esta ecuación sería y igual a kx, mientras que en la variación lineal también va a tener esta variación de que cuando crece una variable, también crece la otra, pero no crece en la misma proporción. Y no va a pasar por el origen, sino va a pasar por un punto que ahorita vamos a ver más adelante cómo se llama. Pero observemos la diferencia. Ajá, es una línea recta, pasa por el origen, es una línea recta que no pasa por el origen y su representación algebraica va a ser y igual a mx más b. Bueno, ¿qué significa esta y igual a mx más b? Pues la m la vamos a conocer como la pendiente de la recta. Es decir, qué tanto se está inclinando esta recta. Y esta inclinación, pues lo que nos está diciendo es qué tanto es la variación que está tomando tanto en y como en x. Ajá, y entre x, esa variación. Es decir, como paso de aquí a acá, cuánto varía. Y esta otra, la letra B, la vamos a conocer como la ordenada al origen, que es justo el punto donde cruza el eje de las y's. Por eso a esta también se le conoce como pendiente ordenada al origen, ecuación de la línea recta pendiente ordenada al origen. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de pendientes y por lo tanto diferentes tipos de ángulos. Observamos cómo esta línea morada, que es la recta A, tiene una mayor pendiente que la B. ¿Qué significa esto? Pues se ve más parada. Eso es tener más pendiente. Y el ángulo también lo observamos que es mayor el ángulo de la recta A que el ángulo de inclinación de la recta B. Las pendientes también pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, esta recta A tiene una pendiente positiva. De hecho, también le podemos decir que tiene una forma ascendente, porque vemos que va hacia arriba. Entre más vaya avanzando en X, vemos que va avanzando en Y, va creciendo. Por eso es ascendente. Y yo la podría representar, por ejemplo, como Y igual a 3X más 2. Este 3 es positivo. Y tenemos pendientes negativas, como esta línea roja, que es la línea B. Y nos podría representar como Y igual a menos 3X más 6. Le llamamos a esta descendente, porque entre más va avanzando en X, vemos que va disminuyendo en Y. Entonces, una pendiente positiva es de forma ascendente, una pendiente negativa es de forma descendente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es positiva o negativa? Por el signo que está junto a la X, a la variable independiente. Aquí se ve que es positivo, aquí es negativo. Y bueno, también tenemos otros tipos de recta. Cuando nuestra recta es totalmente horizontal, es decir, es paralela al eje de las X, pues vamos a decir que este tiene pendiente 0, como en este caso y igual a 2. Todo el tiempo y vale 2. Entonces la pendiente es 0. Y cuando la línea es totalmente vertical, es decir, es paralela al eje de las Y, esto lo conocemos como que la pendiente está indefinida. No está definida la pendiente,
y un ejemplo sería x igual a 5. Todo el tiempo x es igual a 5. Entonces aquí pendiente es 0, de forma vertical la pendiente está indefinida. Y entonces pues lo que tenemos es tenemos tres gráficas que hemos estado analizando a lo largo de estas semanas. Una es la variación de proporcionalidad directa, donde ya vimos que nos dibuja una línea recta, que crece una variable y la otra crece en la misma proporción, es decir, cuando crece la variable dependiente, crece la independiente en la misma proporción, y cuando disminuye la variable independiente, la dependiente disminuye en la misma proporción. Por eso y es igual a k por x, donde k es esta proporción. Y tiene que pasar por el origen. Mientras que en la variación lineal, pues la forma es y igual a mx más b, donde m es la pendiente, b es la ordenada al origen, y como tiene esta ordenada al origen, lo que me está diciendo es que está cruzando en algún punto del eje de las y's diferente a 0,0, está pasando por otro punto. Entonces son similares, pero tienen sus diferencias. Esta tiene una proporcionalidad, esta no, pasa por el origen, esta no. Y hemos visto la variación de proporcionalidad inversa, que sabemos que la multiplicación de las dos variables nos da una constante, de tal forma que si de aquí despejo y, su ecuación sería y igual a k sobre x. Entonces vemos la diferencia en las expresiones algebraicas de cada uno, y esta, cuando yo la grafico, lo que me está diciendo es que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Y esto entonces es una variación de proporcional inversa por lo mismo, y nos va a representar una curva. Esta curva la vamos a conocer como una hipérbola equilátera. Y bueno, pues aquí están las tres variaciones que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Las conversiones de múltiplos y submúltiplos del metro, del litro y del gramo. Bueno, vamos a empezar por definir dos conceptos. Vamos a definir la magnitud. La magnitud es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Es decir, entonces tengo un número, eso significa cuantitativamente, y una referencia. Por ejemplo, un kilómetro o un kilo, un litro. Bueno, y tenemos otro concepto que es la unidad de medida. Y esta es una referencia que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Por ejemplo, el metro es una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, ejemplos de magnitudes, tenemos la magnitud que es longitud, y la unidad de medida sería el metro. La magnitud capacidad y su unidad de medida sería el litro. Y la magnitud masa y su unidad de medida sería el gramo. Nosotros vamos a revisar cuáles son los múltiplos y submúltiplos de estas unidades de medida. Vamos a definir primero qué es un múltiplo. Un múltiplo son las unidades de medida más grandes que el metro, el litro y el gramo, y sirven para medir fenómenos, cuerpos o sustancias más grandes que el metro, el litro y el gramo. Es decir, cosas mucho más grandes que estas unidades de medida metro, litro y gramo. Mientras que los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro, el litro y el gramo, y sirven para medir fenómenos, cuerpos o sustancias más pequeñas que el metro, el litro y el gramo. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de mi hoja del cuaderno, voy a utilizar un submúltiplo del metro, porque mi cuaderno evidentemente es más pequeño que un metro. Pero si yo quisiera medir cuál es la longitud entre mi casa y la escuela, necesito un múltiplo del metro, porque evidentemente entre mi escuela y la casa hay una distancia mucho mayor que el metro. Los múltiplos y submúltiplos los podemos observar en esta tabla. En la parte de en medio tenemos en color azul nuestra unidad, que vale 1, y esta no va a tener prefijo. Todas estas múltiplos y submúltiplos están en base 10, como lo vemos en la columna del lado izquierdo. A partir de arriba tengo yo los submúltiplos, es decir, todo lo que es más grande que la unidad,
y están en potencias de 10. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y a partir del 3 empezamos a movernos de 3 en 3, que es como hemos nosotros denominado algunos prefijos que tienen también unos símbolos y tenemos aquí cómo se llaman cada uno de ellos y su equivalencia en decimales. Hacia abajo de esta línea azul, que es la unidad, tenemos los submúltiplos, los cuales también están en base 10, pero con una potencia negativa porque son números más chiquitos, como lo podemos ver aquí en esta, que se va haciendo hasta como una pirámide. Bueno, vamos a irlo revisando. Tenemos entonces que la unidad, que sería el 1, no tiene prefijo y está elevado a una potencia de 0. Recuerden que todo número elevado a una potencia de 0 nos da 1. Después tenemos 10 a la 1, por eso tenemos 10, y ese prefijo se llama deca y su símbolo sería da. Y estos son 10 o una decena. 10 a la 2 se llama hecto, su símbolo es H, y serían 100 o una centena, es decir, 100. 10 al cubo sería el prefijo kilo, el símbolo es K, la escala sería 1000 o millar, y por eso tenemos 1000. 10 a la 6 se llama mega, por eso tenemos una M, y tenemos aquí el millón como número. A partir de aquí, creo que es muy fácil reconocerlo, por ejemplo, con la computación, cuando hablamos de megas, gigas, teras, petabytes, etc. Bueno, vamos a irlo viendo entonces. 10 a la 9 se llama giga, tenemos una G, y son 1000 millones o millardo. 10 a la 12 se llama tera, su símbolo es una T, y es un billón. 10 a la 15 es peta, se representa con una P y son 1000 millones. 10 a la 18 es hexa, se representa con una E y es un trillón. 10 a la 21 es zeta, se representa con una letra Z y son 1000 trillones. Y 10 a la 24 es yota, se representa con una Y y es un cuatrillón. Ahora, los submúltiplos sería 10 a la menos 1 es deci, su símbolo es una D y es un décimo. 10 a la menos 2 sería centi, un símbolo es una C y serían centésimos. 10 a la menos 3 sería mili, una M su símbolo y son milésimos. 10 a la menos 6 es micro, la letra es una mu, una letra griega, y serían millonésimos. 10 a la menos 9 es nano, la letra es una N, su símbolo, y esto es 1000 millonésimos. 10 a la menos 12 es pico, su símbolo es una P y es billonésimo. 10 a la menos 15 es femto, su símbolo es una F y es 1000 billonésimo. 10 a la menos 18 es ato, su símbolo es una A y son trillonésimos. 10 a la menos 21 es septo, su símbolo es una Z y serían 1000 trillonésimos. Y 10 a la menos 24 es yocto, su símbolo es una Y y serían cuatrillonésimos. Bueno, ¿cómo vamos a convertir entonces de múltiplos a submúltiplos? Vamos a empezar por el metro. Aquí vemos el metro, aquí en medio, y entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a empezar por los submúltiplos. Un metro es igual a 10 decímetros, igual a 100 centímetros, igual a 1000 metros. De la misma forma, un metro es igual a 0.1 decámetros, 0.01 hectómetros y una milésima parte del kilómetro. Recuerden que estos serían décimos, centésimos y milésimos. Como se dan cuenta, cuando yo voy recorriendo de izquierda a derecha, se va multiplicando por 10. Y de forma inversa, de derecha a izquierda, se va dividiendo entre 10. Por lo tanto, si yo tengo 60 metros, para pasarlo a milímetros, pues una forma sería multiplicarlo por 10 y por 10. O lo mismo que multiplicarlo de un jalón por 1000. ¿Cómo sabemos? Pues es 1, 2,
3 posiciones, por lo tanto sería lo mismo que multiplicar 10 por 10 por 10 o por 1000. Y si yo estos 60 metros los quisiera pasar en kilómetros, pues dijimos que en este sentido se divide, por lo tanto tendría que dividir entre 10 y entre 10, que sería Espero lo que les sea mismo de que utilidad. dividir Saludos. entre 1000. Ahora bien, vamos a ver lo mismo, pero para el litro. Si se dan cuenta, es la misma mecánica. Tenemos que un litro es igual a 10 decilitros, 100 centilitros y 1000 mililitros. Y es lo mismo a un décimo de decalitro, un centésimo de hectolitro y un milésimo de kilolitro. De igual forma, de izquierda a derecha multiplica y de derecha e izquierda se divide de 10 en 10. Por lo tanto, 80 litros en mililitros sería lo mismo que multiplicar por 10. Multiplico por 10, multiplico por 10 y multiplico por 10. O de un jalón multiplico por 1000. Ahora, de 80 litros a Espero que les kilolitros, sea de sabemos que utilidad. en esta Saludos. dirección dividimos y divido entre 10, entre 10, entre 10 y entre 10. Que sería lo mismo entonces a dividir de un jalón entre 1000. Ahora, con el gramo, pues prácticamente sigue siendo lo mismo y sabemos que un gramo son 10 decigramos, 100 centigramos y 1000 miligramos. También es un décimo de decagramo, un centésimo de hectogramo y un milésimo de kilogramo. De la misma forma, de izquierda a derecha multiplico de 10 en 10 y de derecha a izquierda divido de 10 en 10. Por lo tanto, 50 gramos sería lo mismo a multiplicar por 10, por 10 y por 10, o de un jalón por 1000, y 50 gramos a kilogramo sería lo mismo que dividir entre 10, entre 10 y entre 10, o dividir de un jalón entre 1000. También en los gramos tenemos otras unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero son muy utilizadas. Por ejemplo, sabemos que una tonelada son 1000 kilos, un quintal son 100 kilos, un miligramo son 10 kilos. Por lo tanto, ¿cómo puedo pasar de toneladas a kilogramos? Pues si se dan cuenta, solo se va multiplicando por 10. 2 toneladas serían 20 quintales y 20 quintales serían 200 miligramos. 200 miligramos serían 2000 kilos. Es decir, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10. Por lo tanto, puedo pasar de 2 toneladas a 2000 kilogramos multiplicando directamente por 1000. Ahora, vamos a ver la relación que existe entre las unidades de volumen, capacidad y masa. Sabemos que un litro es la capacidad de un decímetro cúbico, es decir, Bueno, esto fue una todo en el cajita resumen de Aprende en que yo Casa 3. hiciera Espero que les sea de donde utilidad. cada lado Saludos. midiera 10 centímetros de largo, de alto y de ancho. En este cubito, si yo metiera agua, en este caso agua destilada, cabría exactamente 1 litro en un decímetro cúbico. Bueno, también sabemos que 1 kilogramo es la masa que tiene el agua pura, es decir, agua destilada, que cabe en un recipiente de 1 decímetro cúbico, es decir, que tiene de volumen 1 kilo. Por lo tanto, 1 kilo va a ser igual a 1 decímetro cúbico. Entonces vemos esta relación. 1 kilo es igual a 1 decímetro cúbico y este es igual a 1 litro. De esta relación encontramos lo siguiente. Por lo tanto, 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico, que es igual a 1 mililitro. Lo que estuvimos viendo fue el sistema inglés de unidades, que también es conocido como sistema imperial. Y este es aún usado ampliamente en Estados Unidos de América y cada vez en menor medida en algunos países con tradición británica. Debido a la intensa relación comercial que tiene nuestro país con los Estados Unidos, en México aún existen muchos productos fabricados con especificaciones en este sistema. Por ejemplo, las herramientas, los tornillos, las tuercas vienen, por ejemplo, en pulgadas,
Algunos, como en este ejemplo, un aceite, la leche, los helados vienen en galones, algunas semillas vienen en libras, como esta avena. Entonces, por eso es importante saber convertir del sistema inglés al sistema internacional y viceversa. La semana pasada estuvimos viendo 3 magnitudes, que fue longitud, capacidad y masa. Vamos a verlas, pero ahora con el sistema inglés. Vamos a empezar por la longitud. Bueno, tenemos diferentes unidades de medida. Tenemos la pulgada, el pie, la yarda y la milla, y sus símbolos, que sería IN para pulgada, FT para pie, YD para yarda y MI para milla. Estos vienen del nombre en inglés. Sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centésimos de centímetro, el pie es igual a 30.48 centésimos de centímetro, la yarda sería 91.44 centésimos de centímetro y la milla sería 1.60.934 100 milésimos de kilómetro. Bueno, para cambiar del sistema inglés al sistema internacional, lo único que yo tengo que es multiplicar. Y del internacional al inglés, lo único que tengo que hacer es dividir. También lo puedo obtener por una regla de 3, pero pues es más fácil si simplemente multiplico o divido. Vamos a ver unos ejemplos. Para pasar de 10 pulgadas a centímetros, entonces de aquí para acá solo tendría que multiplicar por el número de centímetros que tiene una pulgada. Por lo tanto sería 10 por 2.54 es igual a 25.4 centímetros. De 50 centímetros a una pulgada es el proceso inverso y lo que tengo que hacer es dividir. Por lo tanto sería 50 entre el número de centímetros que tiene una pulgada. 50 entre 2.54 sería igual a 19.685 pulgadas. Ahora otro ejemplo. 8 pies a centímetros. Pues es este procedimiento, multiplico 8 por el número de centímetros que tiene un pie, 30.48. Esto nos daría 243.84 centímetros. De centímetros a pies, entonces proceso inverso, divido y sería 120 entre lo que mide un pie en centímetros, 30.48. Y eso nos da 3.93 pies. Otro ejemplo, 67 yardas a centímetros. Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar y sería 67 por lo que mide una yarda en centímetros, 91.44, y eso nos da 6.126.48 centímetros. Ahora, 230 centímetros a yarda, tengo que dividir y divido 230 entre lo que mide una yarda en centímetros, 91.44, y esto nos da 2.51 yardas. Por último, este ejemplo, 3 millas a kilómetros. Lo que tengo que hacer es multiplicar y serían 3 por lo que mide una milla en kilómetros, 1.60.934 100 milésimos, y esto nos da 4.828 kilómetros. Y 56 kilómetros a millas, lo que tengo que hacer es dividir y sería 56 entre lo que vale una milla en kilómetros y nos daría 34.79 millas. Ahora vamos a ver la magnitud masa. Aquí tenemos la libra, que equivale a 453.592 milésimos de gramo, y la onza, que sería 28.3495 10 milésimos de gramo. Igual, del sistema inglés al internacional multiplico y del internacional al inglés divido. Vamos a ver 15 libras a gramos. Entonces, multiplico y sería 15 por el valor de la libra en gramos y nos daría 6.803.88 gramos. Ahora, 3.500 gramos a libra sería lo mismo a dividir 3.500 entre el valor de la libra en gramos. Y este es igual a 7.716 libras. Ahora, onzas a gramos, tengo que multiplicar, por lo tanto sería 7 onzas por el valor de los gramos en onzas, que sería 28.3495 10 milésimos. Esto nos daría 198.44 gramos.
Y 596 gramos a onzas sería igual a dividir entonces 596 entre 28.3495 10 milésimos de gramo, que nos da 21.02 onzas. Ahora, para la magnitud de capacidad tenemos dos unidades de medida, la onza líquida y el galón. Por ejemplo, los biberones, se han dado cuenta que vienen graduados, vienen en onzas líquidas. Bueno, sabemos que una onza líquida, sus unidades, su símbolo es FL o Z, y del galón sería gal. Sabemos que una onza líquida tiene un valor de 29.5735 mililitros y el galón de 3.78.541 100 milésimos de litro. Igual, del sistema inglés al internacional multiplico y del internacional al inglés divido. Vamos a pasar 23 onzas líquidas a mililitros. Por lo tanto, voy a multiplicar 23 por lo que tiene en mililitros una onza líquida y nos da 680.19 mililitros. Ahora, 250 mililitros a onzas líquidas, tenemos que dividir 250 entre los mililitros que tiene una onza y nos da 8.45 onzas líquidas. Ahora galones, 3 galones a litro, pues tengo que multiplicar 3 por los litros que tiene un galón, que sería 3.78.541 100 milésimos, y esto nos da 11.3562 10 milésimos de litro. Y 25 litros a galones, lo que tengo que hacer es dividir 25 entre los litros que tiene un galón, y nos da 6.6043 10 milésimos de galón. Espero que les sea de utilidad. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte. Gracias.